Vamos a continuar con la solución de este circuito mixto. Ya habíamos tomado la primera ecuación de malla y la habíamos expresado en función de I1 e I2 y nos había quedado 100 menos 151 más 100 I2 igual a 0. Vamos a hacer lo mismo pero con la ecuación de la malla 2. Inicialmente, en función de los voltajes, teníamos que el voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje de la resistencia 3 menos el voltaje de la resistencia 4 era igual a 0. El voltaje de la resistencia 2 está positivo en la malla 2 y sabemos que es la resistencia 100 ohmios por la diferencia de las dos intensidades. El voltaje, aplicando la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia 3 es la resistencia 3 por I2 menos la resistencia 4 por I2. Esa suma algebraica, recuerden, algebraico significa teniendo en cuenta los signos, es igual a 0. Resolviendo este paréntesis nos quedaría 100I1 menos 100I2. Agrupando términos semejantes, tenemos tres términos con I2, menos 100, menos 60, menos 120. La suma de esos tres términos da 280. Ya lo habíamos mencionado que aunque todos son negativos, los sumamos y escribimos el signo menos. La ecuación 2 nos va a quedar 100I1 menos 280I2 igual a 0. Tenemos entonces un sistema de ecuaciones formado por esas dos ecuaciones. ¿De dónde vinieron las dos ecuaciones? Tomamos las ecuaciones de voltajes de cada malla y la expresamos en función de I1 e I2. ¿Cuál es el siguiente paso? Solucionar el sistema de ecuaciones. Cualquiera de los métodos que queramos usar podemos hacerlo. Sustitución, podríamos utilizar eliminación, bueno, el que ustedes prefieran. En este ejemplo, para no hacerlo demasiado extenso, no vamos a solucionar el sistema de ecuaciones. De una vez vamos a escribir que cuando solucionemos el sistema de ecuaciones nos tiene que dar una intensidad 1 igual a 0.875 amperios y una intensidad 2 igual a 0.3125 amperios. Cuando solucionamos el sistema de ecuaciones y hemos calculado las intensidades de malla, entonces ahí sí vamos a calcular lo que pedía el enunciado. En este caso, el enunciado nos pedía calcular el voltaje, corriente y potencia en cada elemento del circuito. Ese es el paso 6. Comencemos con los voltajes. El voltaje de la fuente no la da el enunciado, son 100 voltios. Aplicando la ley de Ohm para los voltajes en las resistencias, el voltaje de la resistencia 1 es la resistencia 1 por la intensidad, eso nos da 43.75 voltios. Para calcular el voltaje de la resistencia 2, debemos hacer la diferencia entre I1 menos I2, y eso nos va a dar un total de 56.25 voltios. El voltaje en la resistencia 3, aplicando la ley de Ohm, nos queda 18.75 voltios y el voltaje en la resistencia 4, que es la resistencia 4 por la intensidad 2, es decir, 120 ohmios por 0.3125 amperios, nos da 37.5 voltios. Si queremos verificar si el ejercicio hasta aquí está bien, podríamos reemplazar estos valores de voltaje en las ecuaciones de malla. La malla 1 era voltaje 1 menos voltaje en la resistencia 1 menos voltaje en la resistencia 2 igual a 0. Si el ejercicio va bien hasta acá, debería darnos 0, entonces reemplazamos valores 100 voltios menos 43.75 menos 56.25. Si nos ayudamos de una calculadora, podremos comprobar que efectivamente esta operación da 0 voltios.
En la malla 2 tenemos que el voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje de la resistencia 3 menos el voltaje de la resistencia 4 es igual a 0. De nuevo, reemplazando valores, nos va a dar 0 voltios. Luego el enunciado nos pide calcular las corrientes en cada elemento. La corriente de la fuente es I1, que es la intensidad que circula a través de ella, y eso es 0.875 amperios. La intensidad en la resistencia 1 era I1, en la resistencia 2, que era la resistencia que estaba en medio de las dos mallas, es la diferencia entre I1 e I2. Eso nos da un total de 0.5625 amperios. Con ese procedimiento, entonces, la intensidad 2 ya sabemos que es la intensidad que circula a través de la resistencia 3 y de la resistencia 4, dando para esas dos resistencias un valor de 0.3125 amperios. Por último, las potencias. La potencia de la fuente, aplicando la ley de Watt, es el voltaje de la fuente por la intensidad de la fuente. Y así con cada una de las resistencias. Por ejemplo, para la resistencia 4 es el voltaje en la resistencia 4 por la intensidad en la resistencia 4. Estos son los valores que calculamos hace un momento dentro del paso 6. Siempre es bueno verificar que estas potencias cumplen la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía para este tipo de análisis de circuitos diría que la potencia entregada por la fuente es igual a la potencia disipada por todas las resistencias. Si reemplazamos los valores, nos va a dar que la potencia en la fuente es 87.5 vatios y que la suma de las potencias disipadas por las cuatro resistencias nos da 87.498 vatios. Está muy aproximado, no es exactamente igual porque seguramente cuando hicimos estas operaciones con fraccionarios truncamos las cifras, o sea que ignoramos los decimales que había de aquí en adelante y por eso no nos dio exactamente igual, pero lo importante es que nos dé bastante aproximado. Aquí termina este ejemplo que explica cómo calcular un circuito mixto por el método de mallas. Muchas gracias.